Muy bien. Y ahí entra una cosa que se llama la teoría de la agencia. En la teoría de la agencia hay dos actores. Un actor se llama el agente y el otro actor se llama el principal. Y sobra decir que en la relación médico-paciente, ¿quién será el principal? El paciente. El más importante, como bien lo denomina, el principal es el paciente. ¿Qué deber tiene el agente frente al principal? Tiene el deber de proteger siempre su interés. ¿Por qué? Porque se sabe que el principal no tiene toda la información y el conocimiento para tomar las decisiones. Luego, el deber del agente es transferirle esa información para que él tome la decisión, pero adicionalmente, en los huequitos de información o en los huequitos que puedan quedar de la decisión, él siempre le ayude protegiendo el interés del paciente. Eso es lo que se llama relación de agencia, que lo que reconoce es que hay una simetría de información entre el agente y el principal, y que al haber una simetría de información hay un riesgo moral. ¿Por qué la gente podría hacer cosas que el principal no se da cuenta que están mal hechas? Ese es el riesgo moral. Entonces les voy a mostrar en un cuadro sencillo cómo es la teoría de multiagencia. Entonces fíjense, el médico es agente del paciente, que es su principal, pero al mismo tiempo el médico trabaja por una institución prestadora de servicios, representa también sus intereses. Luego el médico es agente del paciente, pero también es agente de la IPS. Y si yo esta IPS la tengo integrada con un asegurador, como ha sucedido en Colombia, el médico al mismo tiempo es agente del paciente, agente del prestador y agente del asegurador. Pero si adicionalmente el médico tiene una relación con industria farmacéutica porque es investigador, es agente del paciente, agente del prestador, agente del asegurador y agente de la industria. Y si es un médico empresario que tiene su propio equipo, tiene su propia clínica, es agente del paciente, agente de la IPS, agente del asegurador, agente de la industria y agente de sí mismo. Entonces lo que uno se plantea, y si ustedes se fijan, cada uno de estos posiblemente tenga unos intereses distintos. Eso es lo que se llama la teoría de la múltiple agencia. Y miren lo que dice esta caricatura de Quino, le dice: a veces me ocurre algo horrible, doctor. Siento que yo, además de ser yo, soy al mismo tiempo muchos otros yo. Y mire lo que dice el médico: ¿le ocurre solo a veces? Eso sí que es suerte, a nosotros nos ocurre siempre. Y lo que está reconociendo es que permanentemente tenemos conflictos de interés en la defensa de los intereses del paciente, porque somos agentes simultáneos de otros actores del sistema. Entonces, definamos qué es entonces un conflicto de interés. ¿Qué es? Miren, si a mí me preguntan que además de la dimensión humana de un médico, ¿qué es lo importante que él aprenda en su formación médica? Es a identificar los conflictos de interés y a resolverlos a favor del paciente. Eso que suena tan sencillo es una competencia moral muy difícil de adquirir. ¿Qué significa un conflicto de interés? Es una situación en que el juicio profesional, es decir, la capacidad de tomar decisiones del médico sobre el interés primario, que ya vimos que era el bienestar de las personas y de las poblaciones, puede estar indebidamente influenciado por intereses secundarios como el económico, el religioso, el ideológico, el afectivo, y el conflicto se produce cuando el interés secundario prima sobre el primario. Es decir, yo termino escogiendo la plata, termino escogiendo la afectividad, termino escogiendo la visibilidad y no la protección del interés primario. Eso es lo que se llama un conflicto de interés. ¿Cómo se manejan los conflictos de interés? Y les leo esta caricatura de Quino que me encanta. Dice: soldados, ¿están dispuestos a morir en combate? Y ellos dicen: no, mi coronel, me quiero ir con mi mamá. Lo que ellos hicieron fue una declaración de conflicto de interés. ¿Cómo maneja entonces uno los conflictos de interés? En primer lugar, siempre los tiene que declarar. Tiene que decir: mire, yo aquí tendría un problema para proteger el interés primario. Segundo, muchas veces uno podría solo declararlo, pero obrar a favor del interés primario y no habría problema. Pero en algunos casos hay que declararlo y abstenerse.
Y vimos un ejemplo que era la interrupción del embarazo. Un médico que tenga unas profundas creencias religiosas y que llegue una persona que pide interrupción del embarazo y que se cumplan los criterios que pide la sentencia de la corte, él tendrá que decirle: señora, por mis profundas creencias religiosas yo no puedo practicar esta interrupción del embarazo. Declaró el conflicto de interés. Pero siempre que tú declaras el conflicto de interés porque estás protegiendo el derecho a la objeción de conciencia, que es lo que está haciendo el médico, tiene también que entender que el paciente tiene un derecho protegido constitucionalmente, que es interrumpir el embarazo en estos casos que permite la ley. Luego, inmediatamente, yo me tengo que abstener de seguir manejando ese paciente y debo remitirlo de manera oportuna a un profesional que pueda proteger el derecho de la paciente y puede interrumpir el embarazo. Entonces, fíjense, uno maneja los conflictos de interés, lo declara, se abstiene, o obra en beneficio del paciente, o la otra figura es objeción de conciencia, doctora. Yo tengo una pregunta. Sí. Si un paciente me dice que quiere hacer algo, que tiene todo su derecho, ¿verdad? ¿Por qué lo que yo piense va a impedirme realizarle esto a esta persona que tiene ese derecho? Entonces, Habría un médico que podría decir: yo pienso distinto a usted, pero en todo caso lo voy a hacer. Muchas veces se hace. Por ejemplo, el caso más concreto es cuando los pacientes les proponemos un procedimiento que les salvaría la vida y nos dicen: no, doctora, yo no quiero que me hagan nada. Yo puedo elegir seguir siendo su médico tratante, a pesar de que no estamos de acuerdo. Pero hay algunas circunstancias extremas, que son muy pocas, en las cuales realmente la manera como mi ideología me impide hacer eso. Y en esos casos se le permite a los médicos la figura de objeción de conciencia, que ustedes la van a ver conmigo también cuando progresemos en la carrera. Estas son las maneras de manejar el conflicto de interés. Y ya vamos finalizando para que podamos ver la película. ¿Cuándo se produce la desconfianza? A mí me encanta ese capítulo de Grey Anatomy, es uno de mis favoritos. Yo sé que lo van a disfrutar también. ¿Cuándo se produce entonces la desconfianza? Se produce cuando hay la percepción de que la profesión no ha logrado autorregularse, no ha logrado autocontrolarse. ¿Se acuerdan de las caricaturas que vimos? Es eso es la desconfianza. Y que los profesionales han colocado su propio interés por encima del interés de los pacientes. Sí, señora. Y también cómo se vincula eso con la desconfianza de lo que te está diciendo el paciente, cómo se maneja con... Muy buena pregunta. Nosotros vamos a ver en segundo semestre, y lo van a ver conmigo, relación médico-paciente. ¿Cuáles son los elementos de la relación médico-paciente? Y el primer elemento es la confianza, pero es una confianza bidireccional. Una en que yo confío como paciente que tú proteges mi interés, guardas secretos sobre lo que te digo. Pero como médico, yo confío en lo que tú me dices, es veraz, me estás contando toda la verdad. ¿Cómo logra uno eso? Con una excelente relación médico-paciente, construyendo una muy buena relación médico-paciente. Y vamos a ver en segundo semestre cómo se construyen las relaciones médico-paciente a través de los procesos de comunicación. Vamos a aprender asertividad, vamos a aprender empatía, vamos a aprender técnicas de comunicación que me permiten a mí generar confianza, de tal manera que el paciente confía en mí y confía tanto que me dice toda la verdad. Pero eso es algo que uno se gana. O sea, eso se lo gana uno y ustedes tienen que desarrollar esa competencia. Entonces, ahí se produce la desconfianza. Finalmente, recuerden ustedes que lo valioso que tiene la medicina, que es la vida y la salud de las personas, se expresa en acciones que buscan proteger eso. Y estas son algunas de las acciones entendidas como virtudes que deben caracterizar a un médico: que sea honesto, que sea veraz, que sea íntegro, que sea sabio, es decir, que tenga conocimiento, que tenga capacidad de guardar secreto, que sea compasivo y que sea capaz de ponerse en el lugar del otro. Eso es empatía. Doctora. Pero también la veracidad se ve muy afectada con la compasión y la empatía. O sea, ¿hasta qué punto decirle la verdad afecta? Muy bien. Ayer, vuelvo y les repito, estaba haciendo las preguntas de los casos problema que ustedes van a tener en segundo. Y uno de los casos problema trata sobre la prudencia. Es decir, cómo en el proceso de comunicación debemos saber balancear, decir la verdad, pero que sin que la verdad produzca más daño. Y esa es una habilidad comunicativa. Muchos lo resumen, por ejemplo, en cómo saber dar malas noticias.
hay técnicas de comunicación para aprender a dar malas noticias de tal manera que yo sea veraz, digo la verdad, pero que esa verdad no le hace daño al paciente, sino que lo ayuda a empoderarse en el manejo de su enfermedad. Pero ese es un tema de segundo semestre. Muy bien. Termino con una definición de lo que son las profesiones, una definición que es del Colegio de Médicos de Inglaterra, una ocupación cuyo trabajo fundamental está basado en el dominio de un conjunto de habilidades y de conocimientos. Es una vocación basada en la utilización del conocimiento, el aprendizaje o la práctica de una ciencia o arte que la fundamenta y que se pone al servicio de los demás, es decir, conocimiento y acción al servicio de las personas. Sus miembros profesan un área de trabajo, un compromiso con la competencia, con la integridad, con la moralidad, con el altruismo y con la promoción del bien público. Muy bien. Paso a la segunda fase de la clase, que eran los casos. Entonces yo voy a leer un caso, son poquitos los que traemos, y ustedes me van a decir qué problema relacionado con el profesionalismo ustedes ven. Primer caso: una mujer embarazada con 14 semanas de gestación consulta a su ginecólogo debido a que las ecografías han evidenciado un feto con una malformación incompatible con la vida. La paciente solicita que se interrumpa el embarazo. El profesional posee profundas convicciones religiosas. ¿Qué problema de lo que acabamos de mencionar? ¿Cuál es el problema ahí? Muy bien, ese es un conflicto de interés. ¿Cómo tendría que manejar este médico ese conflicto de interés, doctora? Pues primero el médico tiene que decirle a la paciente pues que él tiene unas creencias religiosas que no le permiten llevar a cabo el procedimiento. Perfecto, entonces mediante la figura de objeción de conciencia hace una declaración del conflicto de interés. Y segundo paso, tiene que redirigir esa paciente a otro doctor que tenga la capacidad de hacer eso. muy bien, si bien la ley le protege a él su derecho a la objeción de conciencia, sus derechos, él tiene que entender que el paciente tiene un derecho y que en este caso el interés de ella debe ser protegido y por eso la remite a alguien que la pueda atender. ¿Alguien quiere participar atrás? Sí. Muy difícil. Te digo que eso sería la definición de un dilema ético. Acuérdense que en situación de emergencia nosotros siempre debemos actuar. Es decir, si corre peligro la vida de la madre, ahí te tocaría actuar a ti. Pero sería un típico dilema que creo que es tan difícil que no lo podemos abordar en este momento, sino que seguramente lo retomaremos cuando estemos viendo dilemas éticos en salud sexual y reproductiva, que los vamos a ver también. Muestro el segundo caso. En el posoperatorio inmediato de una colecistectomía, es decir, quitaron la vesícula, el paciente presenta una ictericia severa, está amarillo como un pollito. Los estudios complementarios revelan que durante el procedimiento se seccionó el colédoco, es decir, se presentó algo que no se debía haber presentado. El médico tratante se cuestiona si debe o no contarle al paciente lo que sucedió. ¿Eso qué es? ¿Cuál es el interés del paciente? Saber qué le pasó. ¿Cuál es el interés secundario? No contar. ¿Por qué? Me da miedo que... ¿Se acuerdan la clase pasada de seguridad del paciente? La cultura de la culpa. Me van a señalar, me van a echar, me van a demandar. ¿Eso cómo se llama? Muy bien, esto podría ser un ejemplo de altruismo, que es colocar el interés del paciente por encima del mío. La resolución de un conflicto de interés a favor del paciente es altruismo. Esto es un caso de conflicto de interés que se resuelve adecuadamente es a través de el altruismo. Doctora. Una pregunta, uno puede, por ejemplo, en el caso que el compañero atrás estaba mencionando acerca de que uno es el único médico presente, uno puede tratar de convencer al paciente, pero ¿hasta qué punto eso, o sea, uno lo puede convencer? Pues porque ya es como intromisión en sus decisiones. Es una excelente pregunta, porque acuérdense que cuando veamos consentimiento informado van a ver una cosa que se llama los vicios de la voluntad, que son el error, la fuerza y el dolo. La libertad del el paciente tiene que tener libertad para decidir. Yo lo puedo informar, yo puedo razonar con él, pero no lo puedo manipular ni lo puedo coaccionar, porque ese sería un vicio de la voluntad.
Si ese paciente termina diciendo, no doctor, entonces no interrumpo el embarazo, pero fue por coacción o por manipulación, no es un consentimiento libre y jurídicamente no es válido. Entonces hay que, vuelve y juega, hay que encontrar en técnicas de comunicación el punto medio que sea entre razonar, pero no manipular ni coaccionar. Muy bien, este lo resolvieron perfecto. Un médico hace una inversión cuantiosa en dólares en un equipo de alta tecnología. Su tasa de indicación de procedimientos asociados al uso de estos equipos es mayor que la de sus colegas y la evidencia científica. Es decir, si yo soy un gastroenterólogo y de cada 10 pacientes la evidencia científica dice que 6 terminan en endoscopia, en el caso mío 9 terminan en endoscopia. ¿Eso qué es? Un conflicto de interés que se resolvió a favor de ¿qué? Del interés secundario, del profesional. Esto es una falta ética. Esto tendría responsabilidad ética y posiblemente también responsabilidad jurídica. Un médico egresado hace 15 años no asiste con regularidad a procesos de educación continua, debido a que son muy costosos y a la forma como está contratado, cuando él destina tiempo a estos procesos, es plata que no factura. Muy bien, doctores, eso es maestría. Pero vuelve y juega, esto es también un conflicto de interés de base. Porque si yo resuelvo esto a favor de ganar plata exponiendo el bienestar de mis pacientes porque estoy desactualizado, resolví mi conflicto de interés inadecuadamente. Perfecto. ¿Podría ser autorregulación? Muy bien, doctora, también es autorregulación, porque la capacidad de él decir, yo tengo que dedicar parte de mi tiempo, así me cueste facturación, eso es autorregulación. Muy buen ejemplo, me encanta. Un médico se encuentra en consulta con un paciente y este requiere un medicamento del cual él considera que el nombre comercial supera al genérico en efectividad. Eso no significa que los genéricos no sirvan, no. Pero hay unas circunstancias específicas en donde sí puede haber una diferencia. La IPS donde trabaja tiene la política de solo formular en genéricos. ¿Qué tienen ahí? Muy bien. ¿Y qué tiene que ejercer él para proteger el interés de su paciente? Autonomía médica. Él diría, en este caso, sabiendo que la gran mayoría de genéricos pueden servir, en este caso el paciente merece ser informado sobre esa alternativa. Eso es autonomía médica. Perfecto, doctores. Usted tiene un paciente de 36 años de edad quien ha sido diagnosticado con VIH. Él le pide el favor que no le cuente a su esposa porque él aún no está preparado para hacerlo. Al preguntarle sobre sus hábitos, él menciona que no utiliza preservativo durante sus relaciones sexuales. ¿Eso es un ejemplo de qué? Muy bien, no es un conflicto de interés, es un dilema ético. Acuérdense que en un dilema ético, en el conflicto de interés, el interés primario se opone al secundario. Y yo siempre tengo que proteger el primario si no tengo una falta ética. En este caso tengo dos principios que se están oponiendo. Por un lado, la vida de la otra persona, que sería justicia, bien común, y por otro lado, la autonomía del paciente, intimidad. Y es vida de su esposa versus intimidad. Y son dos principios que tienen el mismo peso. Este es el ejemplo de un dilema ético. ¿Qué significa? Es un ejemplo de autocontrol. Porque acuérdense que el límite de nuestras acciones son los principios éticos, pero el problema es cuando dos principios o tres principios del mismo peso se oponen, ¿cómo resuelve uno el problema? Lo vamos a ver en segundo semestre. No, de verdad vamos a aprender, en segundo vamos a aprender a ponderar principios. Muy bien. Marta es una menor de 1 año que presenta una malformación hepática severa que requiere cirugía de índole paliativo. Paliativo es que no la pueden curar. Que le hacen la cirugía y le dará una sobrevida de 1 o 2 años, pero y no se encuentra en el plan de beneficios colombiano. El médico tratante se cuestiona si debe o no ordenar el procedimiento. ¿Esto qué es? Muy bien, esa autonomía médica, o sea, él tiene que pensar en el interés del paciente, pero me está trayendo un elemento del nuevo contrato social, que es ¿qué? Justicia. Es decir, este es un dilema ético en donde yo balanceo lo que ustedes me preguntaron, el interés del individuo frente al bien común, que sería el gastar estos recursos en un paciente que le va a dar una sobrevida de 1 año versus utilizar esos recursos en acciones de más impacto para el bien común, doctora. Eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, en urgencias cuando te llegan varios casos que tú
Ujú. pero tienes, por ejemplo, una persona que acaba de matar a otra persona. Pues que fue uno de los ejemplos que vimos acá, ¿se acuerdan? En urgencias, en las primeras clases, pero que lo vimos con una mujer y el asaltante. Ajá. Es un ejemplo de distribución de recursos que refleja el nuevo contrato social. Si bien tengo que pensar en el bienestar de mi paciente, al mismo tiempo que tengo que pensar en el bien común y adquirir la competencia de cómo tomar decisiones cuando se opone autonomía a justicia. Pero vuelve y juega. Ustedes, como en las buenas películas, hay que dejar algo para la saga. La saga es el dilema ético. Muy bien. Un médico psiquiatra durante la consulta de psicoanálisis descubre que su paciente ha asesinado a más de 50 personas debido a las actividades al margen de la ley. Eso no le obliga, la ley no es si puede dar daño a otras personas o a sí mismo no tiene que contar. Muy bien. Entonces aquí lo que nos refleja es autocontrol, porque nos está hablando de un deber profesional, que es el deber de secreto. Ustedes van a ver también en qué casos estamos obligados a guardar el secreto y en qué casos podríamos romper el secreto sin que genere responsabilidad ética. Luego, este es un caso que ustedes van a resolver cuando vean secreto profesional. Los análisis de los tiempos de espera de un paciente en un servicio de urgencias de tercer nivel de complejidad revelan que existen demoras en la atención relacionadas con la edad, la raza y la capacidad económica. ¿Esto qué es? Esto es justicia, esto es discriminación. Esto revela una falta de autocontrol porque no está respetando su deber de no discriminar. Muy bien. Terminamos. Vamos a ver Grey Anatomy, ¿vale? Entonces los contextualizo. ¿Quiénes de ustedes conocen la serie? La gran mayoría. Ustedes saben que hay un jefe de cirujanos que ha tenido un problema de alcoholismo durante toda su vida y que adicionalmente en su juventud tuvo un romance extramatrimonial porque los dos estaban casados en su momento con la mamá de la protagonista, que es Meredith. Este capítulo retoma la vida de él cuando él era joven. Entonces ustedes van a ver a todos los personajes jóvenes. Entonces empezamos y lo discutimos, dura 30 minutos, ¿vale?